y actividades del EMIA en su sexta edición. El día de hoy el programa consta de 4 actividades, por ello damos paso a la primera de ellas, con la conferencia titulada La representación fílmica de las infancias, impartida por Irma Ávila Pietrasanta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Presenta Ricardo Cárdenas Pérez. Gracias, buen día. Primero que nada, Irma, es un honor que estés acá con nosotros acompañándonos. Espero que disfruten mucho esta presentación. Irma tiene una gran trayectoria, no solamente como realizadora, sino también como investigadora y pues una referencia sobre el estudio del cine y las infancias, pero no solamente el estudio, sino la realización y el trabajo con las infancias. Entonces, quiero que le demos una calurosa bienvenida, aunque esté aquí como congeladora este auditorio, pero para poder evitar ese frío, una calurosa bienvenida a Irma Ávila. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Pues no sé si podemos iniciar, me están poniendo. Pues estoy muy feliz de estar aquí. Estuve en el 2017 presentando otra cosa que tenía que ver con historia del cine comunitario en América Latina, una investigación que se hizo latinoamericana, que coordinó el boliviano Alfonso Gumucio, y me tocó hacer la parte de México. Y bueno, pues creo que no voy a poder, porque mandé PDF, creo que les voy a tener que ir diciendo la siguiente y demás. Y bueno, sí, porque esa es como una de las líneas de trabajo, pero la otra que tengo y la que más me gusta y con la que más me divierto es trabajar con y para infancias. Esa es como mi línea de trabajo. Y yo no sé qué pasa con la presentación, pero bueno, ahí va. Tiene algo, es como más que guía para mí, que si quieren la traigo ahí, pero no la van a ver ustedes y puedo empezar a darla. Les digo que el trabajo con infancia es el más divertido, el que más me gusta hacer, y bueno, eso, para y con. Trabajamos una cosa que llamamos co-creación, que son procesos en donde creas colectivamente en un grupo contenidos específicos. Ahí estamos, ahora sí. Y está redondito esto. A ver, bueno. Entonces les voy a contar. Les decía, me presentaron como UACM y sí estaba yo en la UACM, pero realmente he estado en la UACM, ya me jubilé, pero estaba en la UNAM, pero he dado clases en la UAM y he dado clases en la Universidad de Hamburgo y pues ahora ya estoy jubilada, entonces ya nada más hago lo que quiero. Y como ya nada más hago lo que quiero, ya nada más trabajo con comunidades y con niños. Ya eso de, te toca dar teoría de la comunicación, no, por favor. Investigación de la comunicación 1 y 2, no gracias. Entonces, bueno, soy productora de televisión y de radio dirigidos a infancias, comunicadora, doy talleres, muchos talleres con niños y con jóvenes para creación de audiovisual colectivo. Esto está sonando muy raro, bájenle esto. Coordino la sección de infancias de DocsMX, donde estoy muy feliz trabajando eso, y soy desde los años 2000 activista por los derechos informativos. Entonces, le pasan a la siguiente, por favor, compañero, que ya no lo veo al muchacho. Hola. ¿Le pasan a la siguiente? ¿Cómo que no? Ahí está. Ok, bueno. A ver si se conservan ahí, porque si no, esto va a estar como un ritmo muy... Entonces, creo que me invitaron a este evento, muchas gracias a los organizadores por la invitación, porque leyeron este paper que escribí hace unos años para la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano. Y pues, pero es que este contenido más bien, querían que hiciera algo como eso, pero este contenido estaba más bien dirigido a gente que trabaja política pública, diseño de política pública para el ejercicio de los derechos de expresión de niños y niñas. Entonces pensé que tal vez aquí podíamos hablar de algo mucho más general y mucho más introductorio,
porque la verdad es que el audiovisual y los contenidos dirigidos a infancia nos quedan lejos, a casi todos los adultos. Aunque ustedes hace muy poco que fueron niños, yo veo ahí caritas muy jóvenes, pero nos quedan lejos a los adultos. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Es que si ese muchacho se sale de la sala y se pasa de este lado, por favor, gracias. Se tiene que estar regresando. Entonces, bueno, los voy a invitar hoy a repensar a las infancias y el audiovisual. Esa es la cosa. Vamos a pensar en el audiovisual como espacio de creación, vamos a pensar en el audiovisual como industria, vamos a pensar como diversión, porque es bien divertido trabajar eso, y vamos a pensar como un espacio en donde puedes ejercer tus derechos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando se habla de creación audiovisual, hay como dos maneras de entenderla. La principal, así, generalmente hay un creador, un artista, ustedes saben. Entonces ese artista tiene una inspiración divina y entonces nos va a comunicar algo desde allá, su pedestal de la creación. Hay, sin embargo, otra manera de pensar los contenidos audiovisuales. Esa otra manera es desde el público, desde un target específico que tienes, porque la gente que trabajamos en medios decimos que el público en general no existe. A los medios públicos en México y a los medios chafas les encanta decir, échate un programa sobre tal tema. ¿Para quién? Pues para todos. Pero los contenidos para todos no existen. O sea, no hay fútbol para todos, no todo el mundo está viendo el fútbol, no todo el mundo va a un museo, no todo el mundo le gusta la literatura underground, eso no existe, el público en general no existe. Entonces, vamos a viajar entre estas dos maneras de mirar la creación audiovisual. La siguiente, compañerito, ya. Entonces, el señor que dio cambio, que dio un giro para mirar el audiovisual, es este señor que seguro ya lo leyeron ustedes, y si no lo han leído lo tienen que leer, que se llama Jesús Martín Barbero. Él escribió en el 1986 un libro, yo estaba justo estudiando en la universidad, un libro que cambió la mirada de cómo mirábamos los contenidos, que se llama De los medios a las mediaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué decía este libro? Básicamente, siguiente, por favor. Las conclusiones como de este libro, así en gran resumen, ¿no? Los procesos de comunicación se completan a la hora que tenemos al consumidor de mensajes encima. Ahí se completa el proceso. O sea, cuando tú haces un contenido, ese contenido es la mitad del proceso, porque la otra mitad está en la cabeza de la gente que recibe. Y dentro de esa cabeza, ese señor llega a la cita con nosotros cargado de sus comunidades, de sus comunidades de interpretación, que seguramente han oído hablar de esto. ¿Cuáles son estas comunidades de interpretación? Viaja con su iglesia y con su familia y con la escuela a la que fue y con lo que está de moda en donde se mueve y desde ahí interpretan los mensajes. Todos estos dan elementos, dan códigos que permiten la identificación y hacer a la comunicación un hecho. Entonces, ningún contenido les habla a todo el mundo. Y si un artista crea, y hay muchos artistas que crean y que dicen, a mí me vale el público, yo creo para mí, y bueno, muy bien, y hay grandes artistas que tienen grandes obras con esta perspectiva, no digo que no sea válida, nada más digo que no le llega a todos, le llega a algunos y hay que tener como sentido de realidad. La clásica historia del artista incomprendido que se le adelantó a su época o que quién sabe qué, tiene que ver con que pues estos códigos se entienden de manera limitada. Entonces, crear un vínculo afectivo, pero sobre todo efectivo, que comunique con el espectador, entonces requiere de manejar los códigos, de identificarse con él, de conocer a la audiencia y de satisfacer las necesidades que esta audiencia tiene, que esto muchas veces ni siquiera es a propósito. La primera vez que yo gané por ahí un premio documental, cuando era documentalista, en la mesa se pusieron a decir los jurados lo que yo había querido decir. Y para mí fue muy interesante decir, ¿yo cuándo quise decir eso? O sea, son las comunidades de interpretación. No necesariamente lo que uno pone en un contenido es lo que interpreta la audiencia y a veces es absolutamente involuntario. El siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de infancia, para la gente poco conocedora,
la gente poco conocedora diría, ¿los personajes son niños? ¿O tienen monitos? Es para niños. Y no. Ahí hay dos ejemplos. Para atrás, ahí hay dos ejemplos. Yo no sé si ustedes han visto esta película que se llama... ¿Sí cambia? ¿Con cuál es? ¿Cuál es? ¿Este? Y aquí es para el láser. Ok, perfecto. Entonces este es para adelante, perfecto. Entonces, Ana y Bruno fue un gran fracaso y película tan linda. Porque los papás se aterraron, porque los niños pequeños no la entendían, y claro, fueron años de trabajo, una producción preciosa que no contempló, que fue hecha desde el artista, y que no contempló al público al que estaban llegando. Y también, bueno, El tambor de hojalata es una película alemana fuertísima sobre un niño que decide no crecer, pero fuerte, fuerte contenido. Yo de mamá no hubiera dejado a mi hijo actuar eso, o sea, una cosa fuertísima. Y bueno, pues lleva un niño de protagonista. ¿Ya por eso es para niños? No. A ver, ¿y para dónde lo dirijo? Ellos dicen que sí, a ver. Tic, 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 tic. Ya, a ver. Ok, a ver, déjenme entenderle esto. No, eso lo están manejando allá. No lo puedo manejar, ¿eh? Le dan una para atrás porque no me acuerdo cuál era la de atrás. ¿Le dan una para atrás? Esa, ok, para adelante, sí, no teníamos, está bien. Entonces, Los Lobos. Seguramente ya vieron esta que fue la película inaugural. No sé si la vieron, ¿sí la vieron? ¿No la han visto? Bueno, ¿y cuándo se las van a poner por aquí? ¿Se las van a poner, Ricardo, o ya no? Esperemos que sí, exacto. Bueno, es una hermosa película que además ha tenido algún éxito, digamos, y dividió las opiniones de la gente que hacemos audiovisual infancia. Lo dividió. Porque la pregunta era, ¿Los Lobos es una película para niños o es una película sobre niños? ¿Alguien vio la película? Sí, algunos sí la vieron, poquitos, pero nada más 2. Ok, bueno, sucede que nos platicaban en INCINE que la película, cuando compitió por los fondos, hay una iniciativa para películas para niños y no la metieron a esa, la metieron a la general. En la película para niños hubieran tenido mucho más chance de ganar, pero 1000 veces. O sea, fue mucho más difícil la competencia en la otra, pero lo que pasa es que el director ni siquiera veía a los niños como un público posible. Entonces, ni siquiera lo incluyó. La película, a grandes rasgos, por la mayoría no lo ha visto, es una mamá que decide emigrar a Estados Unidos, es un inmigrante, y vive en Estados Unidos con sus 2 niños, y son como la primera llegada y que tiene que instalarse a trabajar en maquiladoras, y se mantienen los niños encerrados literal, en una casa, y todo el universo que crean ellos alrededor de eso, y cómo se empiezan a relacionar con el entorno, que es bien peligroso, pues una zona difícil, ya se imaginarán, ¿no?, en Estados Unidos, y entonces es alrededor de eso. La película ya finalmente, aunque no fue pensada para niños, hace algunos guiños a las infancias, y yo creo que a los niños mayorcitos, claro que les gusta. Yo sí creo que es una película, pero hay mucha gente de los más puristas que trabajan en infancia que dicen, no, eso no es para niños. Pero yo creo que tiene guiños, pero que no está pensada en los niños. Y ahorita más adelante van a entender por qué digo esto. Sí tiene guiños y creo que les puede gustar a los niños mayorcitos, pero bueno. Tendríamos que pensar qué es lo que define realmente una película para niños y por qué en nuestros países se produce tan poco el cine para niños. Ahí está. O tengo que... allá tengo que dirigirlo. Ok, va. Entonces, gracias, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar del público. Como les decía, hay 2 modos de asumirlo, desde la creación o desde el público. Vamos a pensar en el público en este momento. Niños y niñas son más de la tercera parte de la población en toda Latinoamérica. En México son el 35%. En estricto sentido, si tuviéramos que pensar qué se produce, el IMCINE debería de dar el 35% de sus fondos a películas para niños. Son quienes más horas de exposición a contenidos tienen. O sea, ven 3 veces lo que ven los adultos. Sin embargo, los cineastas siempre imaginan películas, ellos están creando
para adultos, porque eso es lo importante, ¿no? La absoluta María, ahí está, según Merca, que son estudios de mercado, las 5 películas que más recaudaron taquilla en México en toda su historia son de Disney. Y bueno, tenemos junto a Estados Unidos, ¿y para qué nos preocupamos si ellos producen también contenidos para los niños? Entonces, como que sacamos las manos de ahí y los estamos dejando quedarse con un mercado, quedarse con unas ganancias, pero sobre todo estamos dejando a los niños sin derechos, porque aquí estamos hablando de un asunto de derechos. La producción cinematográfica iberoamericana es el 11.5% del mercado mundial, o sea, imagínense, producimos el 11% toda Latinoamérica del mercado mundial. Tenemos 643 millones de personas, 17.600 pantallas cinematográficas. Sin embargo, con estos números, Estados Unidos se lleva el 80% de los ingresos de taquilla mundiales. Por estrenos, y los estrenos de Iberoamérica se llevan el 14%. Entonces, alguien se está quedando con nuestros niños, con los ingresos, si lo vemos como industria, ¿no? México es el 4º consumidor más importante del mundo de audiovisual, solo detrás de la India, de China y de Estados Unidos. O sea, consumimos un chorro, o sea, habría espacio para la producción. Y en el top 20 de las producciones iberoamericanas del 2016, solo había 3 películas para niños en el top 20. Entonces, como si es el 35% de la población, pues tendría que haber bajita la mano 7, y eso sin considerar que consumen 3 veces más que los adultos, ¿no? Ok. Pues no, ¿eh? Ok. ¿Por qué producimos tan poco para niños? Hay varias razones. La cultura tradicional, adultocéntrica, que no considera este 35% de la población como importante. Eso de NNA son niños, niñas y adolescentes, así decimos desde el enfoque de derechos, ¿ok? Y ellos no creen que realmente tengan, nuestra sociedad es tan conservadora que no cree que realmente los niños tengan los mismos derechos que los adultos. Además tampoco votan, entonces bueno, van a ser importantes mañana cuando les tenga que pedir el voto. ¿Ahorita qué? ¿Ahorita qué? ¿Ellos qué? No importa si no tienen modelos nacionales de identificación, que eso es muy importante y es parte de sus derechos. Les ponemos a Disney o les ponemos cualquier cosa, porque al fin que son niños y con cualquier cosa se entretienen, que esa es la otra lógica, ¿no? Entonces, durante años, ahora qué maravilla que existen semilleros culturales, decíamos que qué bonito, ahí ya fuera está la exposición de los niños, pero durante décadas en este país había las casas de la cultura donde se pintaban Winnie Pooh, de cerámica, porque pues, y ponían ahí a una chava de prepa que los pintara con ellos, que más o menos supiera, o sea, no ponían artistas, no había formaciones, simplemente pues, son niños, es que se entretengan, ¿no? Ahí dales las pinturas más corrientes. Yo a veces cuando se quejan, cuando uno hace producción y yo compro materiales de artistas para que trabajen los niños, agarran y dicen, no, bueno, pues ¿por qué es para niños, no? Le digo, a ver, tú pinta con ese color duro que no tiene cera. A ver, tú hazme una acuarela con ese pincel así. Tú adulto, a ver si puedes. O sea, lo que estás haciendo es frustrar a los niños, pensar que no pueden hacerlo porque lo están haciendo con un material tan corriente que no puede servir. En fin. Entonces, en la misma lógica está el audiovisual, ¿no? Dales cualquier cosa porque al fin que son niños. Ellos no deciden las compras, aunque para lo único que les interesa es para venderles productos. Para eso sí les interesa. Y los niños no son entendidos culturalmente como importantes, y producir contenidos para la infancia, pues tampoco lo es. Entonces, a ver, vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Los estados latinoamericanos han permitido que niños y niñas sean considerados consumidores en lugar de ciudadanos. Entonces son consumidores, entonces pues no importa el asunto de derechos. No hay regulaciones y no hay inversión pública. Los países que están invirtiendo públicamente, que son Chile, que son Colombia y que son Argentina, tienen unos contenidos maravillosos y se están llevando todos los premios internacionales. Pero pues acá no, aquí no sucede todo eso. No hay una política pública dispuesta a garantizar los derechos informativos de los niños, que los derechos informativos son 2 en este enfoque de derechos y ahorita se los voy a explicar. No es nada más la libertad de expresión.
El otro reto es que hay que producir contenidos con niños y niñas, hay que hacerlo con enfoque de derechos y estamos obligados, los que producimos, a cumplir la ley. Y es más complicado. Entonces, ¿para qué nos complicamos? Mejor hacemos cosas para adultos. Ya. Los derechos informativos se derivan, ahí les voy a explicar cómo están los derechos informativos, de la Convención de los Derechos del Niño, firmada en 1989, y la Convención retoma los artículos de la Convención de Adultos, o sea, es exactamente en los niños. Se supone que en los espacios cotidianos, los niños, donde habitan, y los adultos, tenemos los mismos derechos de expresión, pero yo nada más les pido que piensen en sus espacios cotidianos a ver si esto es cierto, que piensen en una cena familiar a ver si el niño puede decir lo que opina igual que los adultos y a ver si lo dejan. Y niño, cuando los adultos hablan, los niños se callan, ¿no? Entonces cállate la boca, ¿no? Entonces, en fin, no son tomados en cuenta y la libertad de expresión, aquí les decía, es igualita que el esquema de adultos, es la libertad de buscar, de recibir y de difundir. Entonces, en difundir está la libertad de expresión que entendemos nosotros de poder agarrar el micrófono, pero en buscar y en recibir está la otra clave de los derechos informativos. Esa otra clave de los derechos informativos tiene que ver con buscar, por ejemplo, en Internet, información o que se les dé la información que tienen derecho a tener y que los adultos muchas veces les ocultan a los niños por conveniencia, porque les viene mejor, por lo que sea, y de difundir. Y ahí están las obligaciones de las televisoras, del YouTube, de las empresas cinematográficas, de los que hacen programación, de los que proyectan, ahí está eso. Y cuando desarrollamos contenidos dirigidos a infancias tenemos que considerarlos, pues, que estamos obligados a cumplir la ley y que, pues, esa es la cosa, ¿verdad? Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, esto está cortado, hay un letrerito abajo, pero bueno, no importa, es de 1989 y México la firma en 1989, fue de los primeros países que la firmó. Y hasta 2011, 22 años después, incluyó México en la Constitución que el interés superior del niño, que es lo único que nos permite legalmente alegar. O sea, antes del 2011 los activistas de derechos informativos de los niños no podíamos alegar nada porque no estaba el interés superior del niño en la Constitución, que ahorita está en el cuarto constitucional. Y bueno, esos son los derechos de los niños según la convenciones internacionales, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información. El 14, que protege el derecho a la libertad de pensamiento de los niños. Esto no les gusta a las familias porque sucede que un niño puede decidir ser ateo y tendría derecho. Puede decidir querer ser de otra religión y tendría derecho. Entonces, no sé, como que no nos gusta a los adultos que estén fuera de nuestro control. Se reconocen en el 15 los derechos a la libertad de asociación y el hecho de escucharlos y tomarlos en cuenta, ¿no? Órale, habla y yo ni te pelo, ¿no? En el fondo ni te pelo porque eres niño y no entiendes y nosotros los adultos vamos a decidir lo que te conviene, ¿no? Y luego el 31, que es el derecho del niño al descanso, al esparcimiento, a los juegos y a las actividades culturales. Entonces, esos son los derechos que se implican y a la participación, está ahí, cuando tú haces audiovisual con infancias y cuando trabajas audiovisual con infancias o para infancias, ¿no? A ver, ahí está. ¿Y por qué todos violamos los derechos de las infancias? Porque todos los hacemos, todos, ¿no? Bueno, porque tenemos el adultocentrismo. El adultocentrismo es una forma de discriminación solo por la edad. Se supone que y esta forma determina la relación que mantenemos nosotros con niños y niñas. El adulto es el centro de la sociedad, él tiene opiniones importantes, dice cosas importantes, puede pensar bien, y entonces él es el único que puede decidir las cosas importantes. Se supone que lo único que necesita uno para llegar a tener ese criterio es 18 años. A los 18 años uno mágicamente ya sabe lo que hay que hacer en la vida y en la palabra de uno tiene peso. Antes, cállate. Entonces, pues eso es el adultocentrismo. ¿Será? Sí. Esto es reciente. Los derechos de los niños también hay que saber que son recientes. Este señor, que es un francés que se llama Philippe Darriès, fue un historiador a quien se le atribuye el descubrimiento de la infancia. Este señor
en 1960 escribió un libro que se llama El niño en la vida familiar en el antiguo régimen. Y bueno, hoy nos parece como muy normal hablar de infancias, pero no siempre fue así. En francés, porque el señor es francés, ni siquiera existe la palabra infancia. Infant es niño, pero infancia, que perteneces a la infancia como grupo etario o que eres parte, el concepto de infancia ni siquiera existe. O sea, había niños, pero no había infancia. Y Aristóteles decía que el principal problema de niños y niñas era su incompletud, que estaban incompletos, o sea, que les faltaba, o sea, que iban a llegar a ser importantes cuando crecieran, pero pues hasta que crecieran, quédate ahí calladito y no des mucha lata. Y en la antigua Roma se impedía hacer negocios con menores de edad, se les limitaban sus actividades, los tutores llegaban a quedarse con todo el dinero si fallecían los papás, unas cosas terribles, como sucede igual aquí ahorita, porque sucede que de dónde viene el derecho de nosotros, del derecho romano. Entonces, heredamos esa forma de mirar a la infancia. Y ahí está. Del siglo III al XI, ustedes van a creer que les estoy tomando el pelo, pero esto es historia. Esto es del libro de Arles. Sucede que el infanticidio era normal en Grecia y en Roma. Mira, si tenías un hijo muy latoso, lo mejor que puedes hacer es matarlo. Porque mira, si lo matas, así aprenden los otros a que te tienen que respetar. O sea, es en serio, esto sucedía. O sea, ustedes les pueden estar riendo, pero parecía. En ese entonces se decía que se nacía 2 veces. El primero del vientre de la madre y el segundo de que el papá te aceptaba, te cargaba. Si el papá no te cargaba, la mamá se tenía que deshacer del niño. Y entiendan por eso todo, lo que se imaginen. Bueno, en China, si el primero era mujer, la mataban directamente, la tiraban al río. O sea, así era. Entonces, había pues esto de que se nacía 2 veces y que si no tenías la aceptación del padre no existías. Y de ahí vienen los cuentos esos de había una niña huérfana que vivía con unos tíos, que quién sabe, esos cuentos así europeos antiguos, era de que algunas madres para salvarles la vida, lo que hacían era regalarlos. Y entonces la Iglesia Católica intervino. Pero ustedes no crean que la Iglesia Católica intervino porque dijo, ay, pobres niños. No, dijo, no, esos papás se van a condenar porque es asesinato. Y entonces empezaron a influir, y entonces lo que empezó a suceder es que había mucho abandono de niños y demás, y en esas épocas se empieza, después del siglo XI, a establecer la ambivalencia entre castigar y modelar. Si eres obediente y si eres bueno, eres aceptable. Y entonces ahí es donde conformamos nosotros hoy, en nuestra cultura occidental, nuestra relación con niños y niñas. Entonces, el primer gran reto para los que hacemos cosas con niños y niñas es entender y tratar verdaderamente a los niños como iguales. Pero eso es algo que no se nos da. O sea, yo a veces cuando preparo eventos grandes o preparo a mis talleristas, tengo que darles una capacitación antes, porque estamos tan acostumbrados a, oye, no, ya, o sea, estamos a hablarles de esa manera, ya no escucharlos, no, ahorita, no, ya, ¿no? Y a este tipo de cosas estamos tan acostumbrados que nos parece natural. Y entonces, si no cambiamos el chip y no nos relacionamos de otra manera con ellos, nunca vamos a poder hacer contenidos que verdaderamente atrapen y que verdaderamente expresen lo que es este grupo, lo que está en ellos o lo que quisieran expresar o demás. Tenemos que dar como un salto. Y que, déjenme decirles, ¿quiénes lo han hecho muy bien durante años? Los mercadólogos. Porque ellos que quieren vender y hacer publicidad, ellos sí que contratan psicólogos, sí que hacen focus group con los niños, sí que se ponen a jugar con ellos, sí que los escuchan. A ver, sí, dime, ¿qué debería tener el celular? Si hiciéramos una aplicación para ti, dime cómo... Y están dispuestos a escuchar, que es algo que no estamos dispuestos la mayoría de los adultos. Entonces, producir contenidos para niños y niñas, si de veras nos interesan, tendremos que hacerlo con estos puntos. Hay que hacerlo de manera ética y con enfoque de derechos.
Considerar a niños y niñas actores sociales con intereses. ¿Qué quiere decir esto de actores sociales? ¿Las mujeres somos actores sociales? Y ahora ya está tan generalizado que se supone que sí, no. Sí, no, las mujeres, ¿no? Tenemos intereses, sí, abajo el patriarcado. Bueno, pues los niños también tienen intereses generacionales. Yo diría que uno de los más importantes son los medioambientales en este momento, porque les vamos a heredar un mundo que para qué les cuento. Entonces, como generación tienen intereses y entonces tenemos que considerar los actores sociales como grupo etario que son. Considerar la pertinencia de la narrativa de los distintos contenidos para los distintos grupos etarios, porque no es lo mismo hablarle a un niño de 2 años que uno de 14. No tienen los mismos intereses, por eso les digo que el público en general no existe. Entonces, hay que considerar la producción y la exhibición y la programación por grupos etarios. Hay que observar cómo representamos a los niños en cine y medios. Hasta hace poco se hacía de manera muy irrespetuosa. Yo no sé, a ustedes ya no les tocó, pero a mí sí que me tocó. O sea, Chabelo duró 40 años. Un tipo vestido de niño y actuando como idiota. Y después le siguió Ortiz de Pinedo con su programa de Cero en Conducta. Esta lógica de vamos a actuar como niños, vamos a actuar como idiotas. Porque los niños son idiotas, claro, por supuesto, ¿no? Y hay que considerarlos ciudadanos con derecho, con el interés superior a la infancia, y estas condiciones determinarán los contenidos. Entonces, aquí la idea del creador, sobre todo si haces cosas de infancia, yo soy el creador, pregúntenle a Disney si hace cosas de creador. Y claro que no, pero claro que no, ellos hacen mega estudios primero y después determinan los contenidos con una fórmula que tienen muy preestablecida. Entonces, ahí hay que considerar todas estas cosas cuando hacemos producción para niños. Ahí está. Hablando de los códigos quieren decir 2 cosas. La primera, entender sus entornos culturales, sociales, familiares y hasta físicos. Y 2, porque no todos los contenidos para niños son para todos los niños. Y 2, que es esta lámina, es de Petit, de una serie muy exitosa, es entenderlos y construir códigos en relación con la edad y con sus relaciones familiares. Por ejemplo, ahí ponen al protagonista y sus relaciones familiares y sus maestros y los papás y cómo se lleva. Para diseñar una serie y para diseñar un guión que sea exitoso, tienen que crear una realidad que se parezca a la de estos niños para poder generar los procesos de empatía, ¿no? Y bueno, hay que proteger a los niños. Entonces, ¿quiénes tenemos que proteger a los niños? Las familias, los estados y los productores. Los productores de contenidos y los anunciantes, el Estado a través de leyes. Y les voy a platicar una historia que sucedió en la televisión australiana. A lo mejor dicen, ay, pero qué exageración. O sea, ay, bueno, los contenidos para niños son para niños. ¿Algo más inocuo que Plaza Sésamo se les ocurre? Bueno, pues la televisión australiana no permite que se transmita ningún contenido para niños sin que lo revisen antes un departamento que ellos tienen para controlar y para proteger a los niños. Y dices, ay, qué exageración. O sea, ¿te vas a poner a revisar Plaza Sésamo? Pues sí. ¿Qué creen? Encontraron este cuadro, es de un programa de Plaza Sésamo que se trata de proteger a las arañas. Es algo que hicieron en Estados Unidos porque mataban a las arañas y las arañas son buenas para el ecosistema y pues se comen a los otros bichos. Y aquí en América también, o sea, son buenas, o sea, no hay que matarlas porque son buenas, te ayudan al ecosistema. Pero ¿qué creen? En Australia tiene el mayor número de arañas venenosas y muchos niños y adultos mueren por picadura de araña. Si la televisión australiana no hubiera revisado cada capítulo de Plaza Sésamo, esto hubiera ido al aire. Imaginen lo que hubiera podido provocar. Entonces, aunque sea para niños, no es para todos los niños, ¿no? Ese capítulo fue sacado del aire en la televisión australiana. Entonces, ¿por qué razones es importante que en las regiones y en los países pensemos en crear nuestros propios contenidos? Porque pues si lo vemos, tenemos contenidos internacionales que, ¿para qué, verdad? O sea, son buenos, están hechos a partir de estudios, buenos,
desde el punto de vista de que conectan y mediático. Muchos están hechos para la venta y con otras intencionalidades, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante entonces que nosotros hagamos nuestros contenidos si ya existen esos? Según Guillermo Canella es un brasileño, consejero de Naciones Unidas para el Mercosur, para la libertad de expresión. Ellos dicen que es importante porque los medios de comunicación son una de las instituciones de socialización más importantes. ¿Se acuerdan que les hablaba de las comunidades de interpretación? Entonces, desde ahí es una comunidad de interpretación más. Entonces es importante porque está formando mentes del futuro y cómo ven la vida, visiones del mundo. Entonces es importante que el Estado esté ahí, que esté supervisando y que haya contenidos adecuados. Entonces son importantes para la socialización junto con las otras comunidades de interpretación, la escuela, la familia, y demás, la iglesia, lo que sea. Los niños dedican cada vez más tiempo a la interacción con los medios de comunicación electrónico, además de la televisión. Y son lo que llamamos nativos digitales, que ustedes también son nativos digitales. La socialización a través de la imagen es mucho más atrayente. Sucede que los estudios demuestran que en ciertas edades de los niños pueden tener mucho más impacto lo que ven en los medios que lo que les dicen sus papás o lo que les dicen sus maestros. Entre otras cosas porque los medios se los dicen de manera más divertida. Y los medios están en el interior de las casas y se supone que son diversión gratuita. Es un supuesto porque la pagamos toda. Lo pagamos a través de la publicidad, la pagamos a través de los anuncios, lo pagamos todos. No es cierto que es gratuito, pero bueno, se supone que sucede eso. Entonces, el audiovisual está ahí y las familias lo toman porque tienen patrones de que a veces trabajan papá y mamá, que no pueden atenderlos, puede ser una buena niñera, a veces es una familia uniparental, entonces no tiene tiempo de hacerles caso de los niños y de prestarles atención a la socialización de los niños, más en nuestros países donde la violencia cada vez afuera está más fuerte. Entonces, ¿qué es más seguro para ellos? Dejar al niño viendo la televisión o con el internet. Y entonces por eso ha adquirido como más fuerza este medio y lo que se les dice por ese medio. El que inventó el asunto de la alfabetización audiovisual en los 70, era un señor inglés, decía, ¿tú dejarías a tu niño de 7 años en tu casa encerrado con un señor de 40 que no conoces? Y dicen, los medios son ese señor de 40. ¿Qué le están diciendo? ¿Con qué intencionalidad se lo están diciendo? ¿Por qué quieren llegar a tu hijo? Y es algo que pocas veces se ponen a pensar los que dejan de niñera esto, ¿no? Los crecientes índices de violencia, ya les dije, y bueno, el retrato de Canella que hizo hace 10 años puede ser aplicado hoy y hoy más, porque cada vez más, después de la pandemia, lo digital adquirió como más preponderancia. Ahí estamos. Entonces, cuando estos temas empezaron a discutirse en muchos países empezaron a poner reglamentación, sin embargo en Latinoamérica no la pusimos. Entre la poca producción y la falta de fondos públicos, pues no había modo mucho de incidir. Nosotros intentamos incidir en la ley Telecom hace 10 años, hicimos una campaña, que es esa de los 10 puntos para que respetar los derechos de la infancia. No logramos mucho, logramos unos poquitos puntos ahí en la ley Telecom, de los 10 logramos 3, ¿verdad? Entonces, nos falta mucho por hacer a nivel de política pública, ¿no? Y luego, ¿sí o no? Un estudio de Kids de 2018, es una empresa que hace estudios de opinión, muestra que más de la mitad de los chicos de 3 a 5 años dominan el smartphone y las tabletas, sin la ayuda de terceros, y casi todos poseen una tableta ya personal. Y esto ya estamos hablando de, ¿no? Y estamos hablando de antes de la pandemia. Este informe sobre el consumo audiovisual es de chicos y chicas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y lo mandaron a hacer la gente que hace televisión de paga, considerando todas las edades y niveles socioeconómicos. En el universo audiovisual ampliado de la actividad promedio resultó ser ver películas, ver programas y videos, el 50%, mientras que los videojuegos aparecieron en segundo lugar. O sea, los videojuegos son una gran entrada. Y bueno, después las redes sociales. Y Netflix
ya tiene 2 horas promedio de los niños, de lo que ven ellos, 2 horas ya son dedicados a Netflix de las 4 que ven, ¿no? Sí, las pantallas son mucho más que pantallas, son vehículos, te dan relatos, te dan interpretaciones y por eso son importantes para construir sentido. Entonces no debemos tomar tan a la ligera lo que estamos viendo en las pantallas. Son también el enlace al mundo virtual, donde, bueno, ahí viven los niños que son nativos digitales, y este acercamiento incluye contenidos nuevos, acceso a materiales diversos, que no siempre son para niños, que eso es lo otro, cuando dejamos a los niños solos con las pantallas, sucede que muchas veces acceden a materiales que no son para ellos y los adultos pues ni enterados. Entonces, esto implica que si queremos hacer contenidos que de verdad conecten con los niños y que de verdad sean positivos, no deberíamos hacer contenidos, reglas para hacer contenidos para niños. 1, no hablarle a nuestro niño interior. ¡Ay, cómo hay creadores que... Es que a mí me hubiera gustado ver eso cuando era niño! Sí, güey, pero tienes 45 años. O sea, los niños de hoy no tienen los mismos códigos que tú de hace 45 años. Agarra la onda. O sea, nuestro niño interior ya fue. En nuestra clase de guión con Nadia González, que es la guionista aquí para asuntos de niños, en la primera clase dijo, le van a escribir todos una carta de despedida a su niño interior. Le van a decir, te quiero mucho, pero voy a escribir para los niños de hoy, no para el niño que fui, ¿no? Hay que hacer contenidos, no hay que hacer contenidos que nos convengan a los adultos. Ustedes saben cuál es el síndrome de Caperucita Roja, ¿no? ¿Caperucita Roja es un cuento para niños? Sí, sí es. ¿A quién le conviene? ¿Cuál es la moraleja de Caperucita Roja? Exacto. Si desobedeces a tus papás o a tus adultos, te va a comer el lobo, ¿no? Y el cuento original de Caperucita Roja no era con labrador, ¿eh? Eso se lo inventaron después, así como para atenuarlo. Se la comía y ya estuvo. Entonces, hay que hacer contenidos con enfoque de derechos y que sirvan a los niños, no que sirvan a los adultos. Y ese es un problema, porque como los adultos son los que deciden, muchas veces muchos creadores agarran y dicen, voy a hacer algo. No pongo eso porque se me enojan los papás. No pongo eso porque los maestros van a decir quién sabe qué. Y bueno, pues están conectando con los papás, no están conectando con los niños. Muchas gracias. Gracias por participar. Eso no es. Y luego hacer contenidos para enseñarles algo que nosotros consideramos importantes sin considerar su punto de vista. Esos son como los errores. Las producciones de gran calidad y con enfoque de derechos trabajan en esto. No quiere decir que tienen que tener todas esas características, pero al menos algunas el contenido. Y si ustedes quieren para sus hermanitos o lo que sea decir cuál es un buen contenido, si tiene 1 o 2 de estas características, ya es un contenido que puede considerarse interesante. Contribuir al desarrollo cognitivo de niños y niñas, o sea, que les ayude a aprender algo, pero de manera divertida, porque primero es la diversión. Una vez que nos invitaron la televisión venezolana a que viéramos unos contenidos que estaban horrendos y que eran así de casi a lo presidente, dice Omar Rincón, que es un teórico colombiano buenísimo, agarra y dice, es que son muy aburridos. Puta, que se enoja el venezolano. No, que ustedes son contrarrevolucionarios. Y agarra y le contesta Omar, preferible ser contrarrevolucionario que aburrido. En medios, así es la cosa. O sea, no puedes ser aburrido. Entonces, tienes que contribuir a su desarrollo cognitivo de manera divertida. Tienes que apoyar su formación cultural, estimular su autonomía y su crecimiento con niños como protagonistas, visibilizarlos con sus logros y sus vidas. Y ojo con esto, porque los niños protagonistas también les encanta la industria norteamericana, pero pone niños superhéroes que salvan al mundo. Y claro, esos niños sí es una historia interesante para ver porque es una fórmula muy marcada, pero no conectan profundamente porque los niños saben que ellos no son capaces de salvar al mundo. En cambio, las historias donde los niños salvan sus pequeños retos cotidianos, los de ellos, ahorita hay una que se llama Corazón de Mezquite, que la debieran de traer el otro año, que es una historia hermosa
de una niña que en su pueblo la tradición dice que la arpa nada más la pueden tocar los hombres. Y es la historia personal de la niña por lograr ser aceptada tocando el arpa, ¿no? O sea, ese es un reto personal y un logro y un protagonismo que el niño puede ver como factible, como real, no salvar al mundo, ¿ok? Entonces, bueno, estimular su creatividad y su imaginación, ampliar su repertorio estético, ayudar a la construcción. Ampliar su repertorio estético no quiere decir, niños, este es Dalí, nació en tal año, pero sí usar una estética. Ahorita la chava que hizo, la chilena esta que hizo Petit, está haciendo una serie sobre Klimt. Entonces toda la estética es como Klimt, pero son aventuras, pero son como salidos de cuadros de Klimt. O sea, no quiere decir dar clases, quiere decir darles herramientas para que de pronto digan, ay, eso yo ya como que lo vi antes, y los acerque al arte, por ejemplo, ¿no? Y pues se puede hacer lo mismo con la música y este tipo de cosas, ¿no? Y ayudar a la construcción de significados desde la perspectiva de la infancia. Entender el mundo desde yo niño y no desde los adultos dicen que yo tengo que ser en la vida. Y bueno, algo básico, ofrecer información significativa que pueda ayudarlo a su desarrollo personal. Claro que no tiene que tener todo eso, porque si tiene todo eso se vuelve aburrido. Tiene que tener un par de puntos, y, o sea, va tu contenido a un par de puntos y ya con eso tienes, ¿no? Entonces, ya. Entonces, con todas sus dificultades, a pesar de todo, se produce. Estas son películas mexicanas. ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles para niños? Es que no vemos audiovisual infantil. Es esa cosa. ¿Cuáles conoces? Los Tesoros. ¿Ya trajiste Tesoros? Es linda porque es co-creación, además. Tesoros es co-creación. ¿Quién más? ¿No conocen? Ahí está Corazón de Mezquite, Acordes para el Corazón, las películas de Robin, que son maravillosas. Esa que se llama Promises, es una película sobre niños israelíes y palestinos, pero fue dirigida por un mexicano que trabaja en Estados Unidos, El Niño de Piedra. ¿Ven? O sea, conocemos poco del asunto. Y esto se hace con enormes esfuerzos, porque es dificilísimo conseguir financiamiento, es dificilísimo. A ver, wow. Entonces, pero pensemos que la gran pantalla de los niños es el celular. Ellos prefieren estos contenidos que, fíjense, lo que está pasando. YouTube, eso no lo sé, es lo que más ven los niños. Los estudios lo dicen por todos lados. Y sucede que los niños prefieren esos contenidos que no son tan profesionales, que los de profesionales de la tele, digamos, que son chafas los de la tele, malos contenidos. ¿Por qué lo prefieren? Porque le están dando a los niños lo que no les está dando la tele. Nada más por eso. La posibilidad de comunicar siendo ellos mismos, bajo sus propios términos. ¿Vieron el niño de 2 atrás que estaba así? Ese niño es un niño boliviano, que hace unas fotografías maravillosas en el Salar de Uyuni. Y bueno, es famoso en YouTube. Yo lo vi en YouTube y yo dije, yo quiero tomarme mis fotos con ese niño, ¿no? Entonces me estaba poniendo ahí su TikTok para que lo etiquetara. O sea, un niño que vive en medio del Salar de Uyuni. O sea, los niños son nativos digitales. Era un niño indígena. O sea, estamos en un mundo, y no sé si vieron la foto que 2 atrás, de la señora vendiendo flores que tiene al niño junto con el celular. O sea, estamos en una realidad, por eso les digo que la gran pantalla de los niños es el celular o la tablet. Entonces, ¿qué les permite el YouTube y todo esto? La posibilidad de conectar o ellos mismos comunicar con otros niños que son como ellos. Y ahí sí que se dan el derecho a expresión de manera un poquito más libre, claro, no desde las empresas, no desde los niños que son empresarios, ya saben, los papás que los tienen ahí abriendo juguetes y cosas así, sino desde los niños que auténticamente hacen sus contenidos ellos. Y ven lo que quieren ver en el momento en que lo quieren ver, y bueno, eso es lo que convierte a YouTube en el espacio. Y bueno, también está abriendo espacios para otro tipo de ejercicios, que creo que ya se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Entonces ¿qué son la cocreación? Esto es un trabajo de cocreación. ¿Cómo se hace la cocreación? La cocreación se hace de varias maneras, básicamente desde talleres. Haces un taller de audiovisual y vas creando experiencias
Algunas son únicas y fugaces. Esta es de uno fugaz, que no volvieron a hacerles. Es ahora la directora de Ambulante. Ella hacía estas cosas para niños, Itzel, que eran muy bonitas, ¿no? Esa es un niño contando su historia, entonces hacía en tamaño natural, en cartón, la figura del niño. Es el niño, y el niño cuenta su historia en animación. Son unas cosas preciosas. Las programamos en Docs hace como 4 años, estas cosas. A mí esta experiencia. La otra experiencia fugaz es esa de Tesoros, que la que ahora es directora de IMCINE hizo esta película, donde no tenía guión completo, tenía una idea vaga y la fue construyendo con sus nietos y con los niños actores. ¿Y ahora qué podría pasar? Y esa película se hizo así. Entonces es como interesante. Y luego también hay experiencias que permanecen más en el tiempo y que tienen más pertinencia social e impacto. Es un tipo de producción audiovisual que ahora llamamos co-creación con infancias y se hace desde productores independientes, a veces asociados con televisoras. Por ejemplo, yo he hecho 2 series de televisión que se han pasado en la televisión y que los contenidos fueron desarrollados en co-creación con niños y niñas. Y bueno, hay espacios muy antiguos, por ejemplo el taller El Mate de Argentina, que tienen 40 años, o sea, ellos 40 años haciéndolo, ¿no? La televisión serrana de Cuba, Belén de los Andaquíes en Colombia, La Casa del Árbol en Uruguay. Y bueno, acá, Anímate, TVO Lab y mi proyecto que es Apantallados. ¿Por qué es importante hacer co-creación con niños? Porque es su derecho. Tienen derecho a autorrepresentarse. Hablamos de la autorrepresentación de los pueblos indígenas, pues ¿y la autorrepresentación de los niños qué? Hablamos de la autorrepresentación de las mujeres, pues es el mismo proceso. Porque les divierte y les enseña, porque nos permite escucharlos y comunicarnos con ellos, porque producir desmitifica los medios para ellos. Cuando descubren cómo se hace, ya no se la creen. Entonces los proteges contra los fake, la publicidad engañosa y todo eso, porque desarrolla su creatividad, porque desarrolla su imaginación, porque desarrolla su capacidad reflexiva, porque desarrolla sus habilidades de expresión y porque desarrolla también sus capacidades colaborativas, porque el audiovisual nunca se hace solo. Entonces vas haciendo grupo y vas construyendo grupo, lo que nosotros llamamos grupos participativos, y porque es un estímulo para la seguridad en sí mismos y para sentirse bien con ellos mismos. Entonces, pues eso. Y bueno, la co-creación como opción, existen muchas. Mire, esa fue nuestra serie de televisión. Este es el grupo Caleidoscopio, que ellos están en Tamaulipas, que hacen unas cosas preciosas. Todos esos son proyectos de co-creación. Ese es Cuba, el de Hasta Allá, La Trova, que es de Veracruz, Cobinautas, que se hizo durante la pandemia. Entonces existen y se transmiten en las televisoras pobres públicas que no tienen, lo transmiten porque pues, tienen contenido nuevo. Entonces, a pesar de los pesares, ahí está la co-creación y sobre todo que es mucho más barato que cuando yo empecé a hacer televisión, que era carísimo el equipo y todo. Ahora puedes hasta con celular, con un buen celular de buena gama, hacer cosas lindas. Nosotros hacemos en un Docs 3, en Docs MX, nosotros hacemos producción con celular, hacemos nuestro taller de documental con celular y los niños producen y demás. Entonces ya, el último. Entonces, bueno, esto es para que nos repensemos la producción audiovisual para y con infancia. No sé si haya preguntas. Bueno, se abre una ronda de preguntas. ¿Vas? Gracias. Bueno, es que yo quería pues hacer un comentario porque había una parte en donde usted mencionaba sobre cómo nosotros no le damos como los materiales que necesitan a los niños. Esa parte pues me llamó la atención cuando estaba diciendo, como en la parte de cuando le entregabas unas pinturas a los niños y no eran correctas o no hacían como que ellos se sintieran capaces. Yo siento que tal vez también no es tanto culpa de nosotros o de los padres en sí, sino que también todo eso va como englobado a que la culpa más bien es como de las empresas. Porque, bueno, yo así siento porque las cosas a veces que se le dan a los niños, los materiales, son porque no son tóxicos. Y hay algunos otros materiales que sí son, o sea,
son para eso y terminan siendo pues no aptos para niños, por eso mismo. Pero yo siento que más bien por eso no es tanto que nosotros tengamos la culpa, porque en parte sí, también por el hecho de que dices, pues si es tóxico, pues cuidas a tu hijo, ¿no? Pero de todos modos, pues siento que si no tienes la debida precaución o así, siento que, o sea, sí tenemos la culpa, pero también una culpa más grande son de las empresas. Según yo, pues... Yo estoy de acuerdo contigo, pero era un ejemplo para el adultocentrismo. Era solamente eso, era un ejemplo sobre que en el adultocentrismo, dicen, son materiales para niños y compras de las áreas culturales, porque yo trabajo con muchas áreas culturales y con la CEP y con cultura y todo eso, simplemente no te lo autorizan, porque dicen, mi manual dice que tengo que comprar lo más barato. Entonces, y además es para niños, eso es algo que va a ser para tirarse a la basura. Yo lo que estaba haciendo era dar un ejemplo de adultocentrismo, porque yo uso estos materiales porque hacemos mucha animación con infancias, ¿no? Entonces sí era bueno. como... Sí, nada más era eso, y las empresas ciertamente tienen su pedazo de culpa, pero yo creo que más quienes operan, sus manualitos estos del Estado, sí. Gracias. Va. A ver, ¿hay más preguntas? Sí, cuando estaba hablando del tema de los juguetes, es muy estigmatizado, por así decirlo, también como los roles de género, porque muchos juguetes lo que buscan es tratar de imitar la vida adulta, como por ejemplo los niños se quedan con camiones de bomberos, soldaditos, carros, y las niñas cocinas, muñecas o productos de maquillaje no tóxicos, es decir, para niñas. Los juguetes como que también buscan que los niños darles ideas de que sean como adultos funcionales en un futuro. Y de hecho son los patrocinadores de muchos de los contenidos comerciales. Por eso los contenidos comerciales tienen también como que esa línea, aunque existen ya campañas desde hace años de tratar de revertir esto, incluso grandes empresas en Inglaterra, por ejemplo, por el enfoque de derechos, ya está prohibido de que nada más las niñas salgan con muñecas y todo, y en algunos catálogos ya ves a niñas futbolistas y a niños dándole la mamila en el catálogo oficial. Pero pues no hemos llegado ahí, aquí se traumarían a lo mejor. Sí. Buenos días, quiero agradecer esta maravillosa conferencia, porque acá desde la región de la Ciénega, Jalisco y Michoacán, nos abre una gran tarea para promover también la cocreación, como usted lo señala muy bien, con niños. Sí, acá en las universidades estamos abriendo el campo con los mismos alumnos, ahora como que con niños. Es una invitación, yo la veo así, y una tarea muy interesante, porque por supuesto que acá tenemos a las infancias con muchas posibilidades de aportar desde la cultura en la que vivimos, ¿no? Desde el lago de Chapala y esto de gran historia lacustre, ¿no? de las ciénegas. Entonces, pues muchísimas gracias por abrirnos a los ojos de esta otra manera de comprender la importancia, y de que de verdad los niños desde los más pequeños, 2, 3 años, como usted lo señala, ya son consumidores, y de ahí a ser creadores creo que es el paso siguiente, y con el acompañamiento de las universidades sería genial, ¿no? Abrir como ese camino. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y sobre todo, ¿saben? Yo acompañé un proceso hace unos 15 años en Colombia. Colombia se está llevando todos los premios ahorita internacionales porque hicieron una política pública, y lo primero que hicieron fue ir a las universidades a hablarles de este tipo de cosas, porque entre los estudiantes ahí empezaron a ver como muchos chavos que dijeron, pues a mí me late hacer cosas para niños. O sea, como que se lo empezaron a plantear como posibilidad.
y lo que hicieron fue nutrirlos de talleres con creadores y están ganando todos los premios ahorita. Esos chavos que hace 15 años estaban en la universidad, ahorita se están ganando los premios, el Emmy, o sea, quiero decir premios, ¿no? O sea, pero es toda una especialidad. El trabajo con infancias es una especialidad, no es que es para niños, haces un programa ahí, o sea, no es así, tiene su complejidad, pero es muy divertido, es apasionante. Es divertido, yo me divierto mucho. A mí me empezó a dar por esto cuando tuve hijos. Entonces, pero realmente qué divertidos que son, qué divertido que puede ser la creación y sobre todo con qué mirada de presente y de futuro, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Aquí adelante. Pues buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, es que a mí también me gusta mucho escribir y todo eso. Entonces también yo tengo un proyecto que también lo baso también en niños. Por ejemplo, se trata de explicar una historia de aquí de Jiquilpan, pero la baso con una historia de niños, pero un poco más entretenida, con ciencia ficción y todo eso. Pues el profe Richard ahorita él tiene el guión, él me lo está revisando, pero igual me gustaría que también le echara un ojo pues usted a ver cuál es su punto de vista. Creo que tienen que haber varias miradas. Historia, porque también está chida la ciencia ficción, pero no afectar la historia, o sea, como que estén los puentes bien hechos. Tiene que tener eficiencia comunicativa, pero se la tienen que enseñar a los niños también. ¿Sabes? O sea, porque volvemos al punto de la empatía. O sea, tienes que saber si esa historia tiene los códigos para empatar con los niños. Y eso no hay otro modo de hacerlo más que haciendo un taller, un taller, con ellos para repensar y reescribir. Ahí lo ajustas. Y además, eso hacen los productores profesionales. En otros lados donde hay dinero, los focus groups son parte del proceso, o sea, a fuerzas, porque si no, a lo mejor tú vas a hacer una historia muy chida y empatará con los niños. That's the question. Gracias. Muy bien, si ya no hubiera más preguntas, comentarios, agradecemos la conferencia de Irma Ávila Pietrasanta y me voy a permitir entregarle una constancia a nombre de la Universidad de la Ciénega por su participación en el 6º Encuentro y Maestrado de Investigaciones Audiovisuales, EMIA. Muchas gracias, Irma. Bien, agradecemos a Irma por este tema tan interesante y damos paso a la mesa 4.